noches a todos. Excelentísimo señor Mayor Oreja, excelentísimo y reverendísimo arzobispo, respetables autoridades, queridos cofrades asistentes todos, buenas tardes y bienvenidos. En primer lugar, permítanme que ceda la palabra a don Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza. Buenas tardes a todos. Un saludo, pues, en fin, muy distinguido a nuestro presidente, al señor cura párroco de la localidad. Tenemos entre nosotros también al señor vicario general, presidente de la comarca, delegado del gobierno y muchas grandes autoridades. Pero, desde luego, tenemos el gran honor de recibir esta tarde en Caspe al excelentísimo señor don Jaime Mayor Oreja, antiguo ministro del Gobierno de España y actualmente diputado europeo. Estamos, excelencia, encantados y contentos de poderle recibir en este caluroso Caspe del día 1 de junio. Un aplauso a don Jaime. Don Jaime es muchas cosas. Pormenorizadamente lo va a presentar nuestro presidente. Por tanto, los aspectos monográficos los cederemos a nuestro presidente. Yo lo que quiero es simplemente decirles unas cosas sobre la altísima significación de esta figura señera en la política española de las últimas décadas. Un político es aquel que está metido de lleno en la empresa de perseguir el bien común. Si la política es la búsqueda del bien común, el político es un ministro, entre comillas. Esto es un siervo que busca día y noche el bien común. Una persona que busca la verdad, que busca la justicia, que busca el bien de los ciudadanos. Por eso, la política es una noble empresa, es una maravillosa ocupación. El Papa Benedicto XVI nos ha dicho que no hay derecho a que a veces estigmaticemos a la política y estigmaticemos a los políticos. No, porque los políticos y la política se ocupan del bien de la persona, del bien común, de la búsqueda de la verdadera justicia y de gestionar la verdadera justicia, la cual tiene un contenido prepolítico y metapolítico. De todo esto sabe muchísimo don Jaime y ha sido una persona que ha hecho alarde y además que ha demostrado que busca el bien común en el ejercicio de la política. Viene de Portugal. Esta noche ha de volver a sus ocupaciones, pero viniendo de Portugal hoy y estando hoy entre nosotros, ha demostrado que nos quiere profundamente y que valora aquella ocupación en que Caspe se va a ocupar, valga el pleonasmo, este final de semana. No podríamos tener mejor introductor. No podríamos tener una figura más importante y más señera que abriese este congreso sobre la vera cruz de nuestro Señor Jesucristo aquí en Caravaca. Cedo la palabra, perdón, está bien Caravaca, sí, porque Caravaca, lo mismo que Liébana, allá en Santander, se distinguen por tener veras cruces como la nuestra. Y acabo de saludar a unos cuantos de Caravaca que estaban presentes, antiguos hijos míos, como lo sois vosotros ahora. Sin más dilación, paso la palabra a nuestro presidente para que él presente monográficamente al ponente.
Es justo que inicie esta introducción agradeciendo a las hermanas del Colegio Santa Ana de Caspe todas las facilidades que tan generosamente nos han dado para llevar a cabo esta charla y las jornadas que se inician mañana. Agradezco también la presencia de don Manuel Ureña, que me acompaña en esta mesa y que tanto nos apoya en este proyecto de dar a conocer a Veracruz de Caspe. Y agradezco a todos ustedes que hayan querido venir a compartir este rato con nosotros y de alguna forma este proyecto. Es un honor y un placer hacer la presentación de una persona como el señor Mario Oreja y hacerlo aquí, en Caspe, capital de la comarca que presido. Y aún mejor todavía en el contexto de unas jornadas sobre el Lignum Crucis, del que es parte nuestra Veracruz. Quiero ser breve y solo 4 minutos, pueden contarlos, para dar el contexto a esta conferencia y decir algo sobre la persona que la va a dar. Pues al igual que todos, tengo muchas ganas de escuchar sus reflexiones. Nacido en San Sebastián hace algo más de 60 años, Jaime Mario Oreja tiene una amplia trayectoria en el servicio público, que empezó cuando con 11 años ingresó en las juventudes de la Asociación Católica de Propagandistas, de la que luego sería secretario nacional. De firmes convicciones las expone con honestidad y sin buscar artificios, lo que, en ocasiones, ha suscitado cierta controversia, especialmente durante su época de ministro de Interior, en 1996 a 2001. Es eurodiputado desde 2004, siendo elegido vicepresidente del Grupo Popular Europeo. En 2007 es reelegido como uno de los 10 vicepresidentes del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo, Demócratas Europeos, en la Eurocámara. No obstante, esta delegación europeísta participa activamente en la política nacional y en diversos aspectos de la vida social española, especialmente con aquellos que tienen que ver con sus convicciones religiosas. Desde 2008 preside la Red Europea de Ideas y también es presidente de la Fundación Valores de Sociedad. Conferenciante prolífico, trabajador infatigable y luchador por la libertad de expresión, esto último quizás influido por su tía Maritxu Mayor Bizarre, que fue la primera mujer periodista de la provincia de Guipúzcoa. Por su lucha por la libertad de expresión, recientemente, a principios de mayo de este año, ha recibido el reconocimiento internacional Libertad de Expresión 2012. Del discurso pronunciado en esta ocasión me gustaría extractar 2 líneas. Decía: estamos llenos de datos, pero huérfanos de ideas. Y más adelante añadía: vivimos una crisis más profunda que una crisis económica, vivimos una crisis de valores. Seguro que su conferencia de hoy nos hará reflexionar sobre ideas y valores como aquellos que en 1412 dieron pie al compromiso de Caspe y que este año celebra su 6º centenario. Tal vez, buscando la revitalización de los valores, podamos hoy encontrar necesarias líneas de progreso también para nuestra comarca, proyectos con ideas y valores, como la creación de una red de turismo religioso, donde necesariamente ha de estar Caspe con su Veracruz. No sé si podíamos haber encontrado una persona más adecuada para esta charla, pero les aseguro que difícilmente alguien con mayor disponibilidad. Sirva de ejemplo decir que don Jaime estaba esta misma mañana en Lisboa, asistiendo a la ceremonia del Premio Unión Europea del Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra 2012. A mediodía estaba en Madrid, luego en Zaragoza y ahora con nosotros en Caspe. Y tras esta conferencia, vuelta a Zaragoza y Madrid. Desde luego su presencia hoy aquí es un buen ejemplo de lo que es la vocación de servir a los demás. Pues aunque el esfuerzo no es pequeño, no cabe duda que contar con una figura de su prestigio facilita que estas jornadas tengan mayor repercusión y por ello ayuda al logro de los fines que pretenden. Muchas gracias, don Jaime, por hacer tanto para estar hoy aquí con nosotros. Ojalá que esta sea la primera de otras ocasiones. Ahora tiene la palabra don Jaime Mayor Oreja. Querido presidente, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Zaragoza, don Manuel Ureña,
autoridades, señoras y señores, queridos amigos, en primer lugar, muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias por las cariñosas palabras tanto del señor arzobispo como del presidente de la comarca, palabras sin duda injustificadas, y únicamente quiero decirle al presidente de la comarca que a los 11 años yo solo era aficionado a la Real Sociedad de Fútbol, pero a los 11 años no era nada más. Probablemente era 21 años en vez de 11 años, pero no quiero trasladarles la imagen de un total anormal en Caspe, con lo cual quiero simplemente matizar las palabras del presidente de la comarca. Quiero decir que para mí es una maravilla poder estar en Caspe. Es verdad que anteayer estaba en una ciudad tan maravillosa como es Milán, en el Congreso de las Familias, que clausura el Papa precisamente mañana. Luego he dado un salto a Lisboa a presidir un foro, pero hijo, tengo una abuela de cada zona, y todo lo que significa y ha significado Aragón y esta tierra, pues está dentro de mí misma, está dentro de mi propio cuerpo, de mi propia sangre, con lo cual es muy fácil, cuando recibí la invitación para venir a Caspe, que no dura un segundo en estar esta tarde, hoy, aquí con ustedes. Hoy nos reunimos alrededor de lo que yo creo que es una de las grandes reliquias de la cristiandad, el Ignum Crucis, reliquia de la Vela Cruz, que se expone para ser venerada en una renovada capilla de la Colegiata de Caspe después de mucho tiempo. Me van a permitir que primero les pida perdón por mi dificultad y torpeza en seguir fielmente lo que me indicaron una voz autorizada, lo que debía de ser mi charla hoy aquí en Caspe. Porque voy a dar un salto del compromiso de Caspe a los valores, luego voy a dar otro salto de los valores al turismo de valores, del turismo de valores voy a ir a la Vera Cruz, y de la Vera Cruz voy a terminar en la crisis que hoy vivimos en Europa y en España. Es un difícil itinerario, especialmente para mí, que no soy experto en ninguno de los temas a los que me acabo de referir, pero lo que quiero decir que es un itinerario de lugares emblemáticos, como el que ustedes están trazando en términos geográficos, de llevar a cabo, nos lo recordaba el presidente, en esta maravillosa tierra aragonesa. Por eso yo lo único que aspiro es que ustedes no se aburran demasiado con mi conferencia y que al menos no se pierdan en este itinerario que acabo de trazar. Y por eso arranquemos con qué significa la palabra compromiso, que está tan vinculada históricamente a Caspe. El nombre de Caspe evoca inmediatamente una palabra, la palabra compromiso, y sobre ella quisiera detenerme unos breves minutos. El compromiso de Caspe es uno de los hechos históricos de verdad, uno de los que significaron la elección acertada y decisiva en la mitad de una encrucijada, el inicio de un camino y la búsqueda de un sentido. Yo creo que esta palabra compromiso es una de las palabras más importantes en la vida de las sociedades y también en la vida de las personas. El compromiso es el instrumento de adquirir una obligación, porque tú lo quieres de forma voluntaria. Es la manera de servir, porque tú lo quieres voluntariamente, al bien común. Y el bien común siempre es el resultado y la consecuencia de una primacía de las obligaciones que adquirimos respecto de los derechos, por legítimos que sean, que tenemos, y especialmente con los nuevos y falsos derechos que nuestra comodidad está creando en nuestras vidas.
Porque si se mira bien el compromiso en tu vida, en sus vidas, la capacidad para comprometerse en tu familia, en tu ciudad, en tu nación, es lo que permite el orden social y es lo que evita el desorden social. Es lo que permite que nuestras vidas sean vidas con sentido, con dirección, y no vidas a la deriva, vidas sin norte, sin esperanza, ni arraigo alguno. Los compromisos, cuando lo son con valores y con principios, y siempre dejan sus efectos mucho más allá del momento en el que se firman, en el que se producen, porque su pretensión es precisamente anticipar comportamientos y actitudes en el futuro, asegurar un modo de estar en el mundo, en el porvenir, fijar una voluntad estable, pese al cambio de las circunstancias o pese a la adversidad. Por eso un compromiso es un acto que ordena los valores en nuestras vidas. Es una expresión de lo que nos importa, por encima de los demás, por encima de lo demás, aquello a lo que el resto de las cosas ha de someterse en su vida. Mediante un compromiso manifestamos nuestra intención de ser alguien en concreto, no algo, y de permanecer siéndolo, lo que significa que nos obligamos a dar continuidad a lo que nos parece que debemos ser o que debemos hacer. Nos obligamos ante nosotros mismos y nos obligamos ante los demás mediante el compromiso. Y esto sobre todo nos humaniza, porque esa voluntad de ser alguien, ese sentido de la vida personal como vocación, esa capacidad moral es propia de los seres humanos, es lo que nos diferencia de los demás seres vivos, es lo que nos constituye más profundamente como personas, la voluntad de ser alguien y el esfuerzo por lograrlo, sin dejarnos llevar por las circunstancias, sobreponiéndonos a las dificultades. Y esto, queridos amigos, me parece que es especialmente importante en nuestros días, porque precisamente ahora que nos encontramos inmersos en una crisis que parece no tener final, es cuando debemos ser capaces de hacer el diagnóstico moral y social correcto sobre lo que nos ocurre. Y como quiero decir, no lo estamos haciendo ni en España ni en Europa. Como lo ha dicho muy bien el presidente de la comarca, yo he recordado siempre que en la crisis estamos hoy llenos de datos, de cifras, de magnitudes, de informaciones, y estamos muchas veces vacíos y desnudos de ideas, porque cuando no profundizamos, no sabemos encontrar el tiempo a la reflexión, por mucho internet y mucha información que tengamos, no somos capaces de aportar las ideas solo posibles cuando tienes el tiempo necesario para profundizar en la verdad de lo que nos sucede. Y seguimos pensando que lo que nos pasa es una crisis financiera o a lo sumo una crisis económica, pero lo cierto es que lo que padecemos es una crisis de conciencias, una crisis de valores, una crisis cultural, una crisis que afecta sobre todo a las actitudes personales y en buena medida una crisis de compromisos. No podemos continuar en un permanente diagnóstico en la superficie. No podemos simplemente quedarnos si la prima de riesgo, que la hemos descubierto hace pocos meses,
está en 530 o en 540 puntos, que sin duda es importante, muy importante, pero tiene la importancia de lo que está en la superficie, de lo sintomático, y no de lo esencial, de la causa profunda. Tenemos que ir al fondo de las cosas, al fondo de lo que sucede, y en buena medida lo que sucede tiene su origen en la pérdida de la capacidad para comprometerse en nuestra sociedad. Y esa pérdida es lógica, es normal, puesto que se han perdido valores que dan sentido a los compromisos. No es posible comprometerse con la nada, no es posible comprometerse con aquello que lo relativiza todo en nuestras vidas. No es posible comprometerse con el relativismo, que es nuestro principal adversario, que es precisamente la negación de cualquier verdad permanente o de cualquier compromiso. Lo que afirma esa cultura que hoy domina nuestra sociedad es precisamente que comprometerse es una tontería, que no tiene sentido, que los valores son una incomodidad, que es mucho mejor vivir al día, que es mucho más fácil cambiar de mujer o de marido. Yo pienso que no, porque debe ser muy complicado. Que es más fácil vivir sin obligaciones y, por supuesto, sin compromisos, sin obligaciones escogidas voluntariamente, ejerciendo nuestra libertad. Pero una vida sin compromisos duraderos, sin referencias permanentes y sin compromisos sobre asuntos importantes, es una vida a la deriva. Y las sociedades en las que esa actitud se generaliza son ellas mismas sociedades a la deriva. Nuestro problema de fondo no solo es que se haya perdido la capacidad para el compromiso, es que se ha generado una, me van a permitir el término, una contracultura, de la que luego hablaré con algún detalle, que señala además y ofende a quienes se comprometen, que crea a su alrededor un ambiente mediático, opresivo y asfixiante que busca hacerles desistir de sus compromisos, que los ridiculiza, que busca que rompan y en el fondo que traicionen sus compromisos y que se traicionen a sí mismos. Esto me parece claro en todo lo que afecta hoy a la vida familiar, en el matrimonio, que es un compromiso sagrado cuando es religioso, en la relación entre padres e hijos, en la tarea educativa, en la defensa misma de la vida. Todos estos compromisos son difíciles porque exigen mucha dedicación, mucho esfuerzo, y precisamente por ello valen la pena. Nos dignifican como seres humanos, expresan nuestra voluntad libre de ser alguien y de serlo a pesar de las dificultades. Y todos ellos están siendo víctimas de muchas acciones hostiles. Hoy la libertad se confunde con la falta de compromisos, con la falta de vínculos estables, con la ausencia de obligaciones. Pero eso se trata de una falsa libertad, de una apariencia de libertad, porque la libertad auténtica no es la que nos mantiene desvinculados de los demás, ni del esfuerzo, ni de aquella posibilidad de hacer lo que le venga a uno en gana, sino simplemente la libertad es el resultado de la búsqueda de la verdad, del ejercicio de nuestros compromisos. La libertad de ser creadora de esfuerzo, de obligación, de vínculos humanos, firmes y duraderos, no destructores de esos vínculos. Compromiso es una palabra asociada a valores, a buenos valores. Y como hoy nos faltan los valores, la crisis es de valores, nos falta también el compromiso. Y esta es la verdadera causa de la crisis en toda su profundidad y en toda su gravedad. Por todo esto, este acto
y el conjunto de iniciativas que se desarrollan alrededor de él son tan importantes, porque son iniciativas que vienen a restaurar, a proteger y a fortalecer los valores que necesitamos para superar la crisis de fondo, los que necesitamos urgentemente como sociedad, y también los que necesitamos en el ámbito personal y familiar. Y me van a permitir por eso que pase al segundo tramo del trayecto al que me refería. Me parece que los valores deben de volver a situarse en el centro de nuestra vida privada y pública, en todo y en todos. Y en este trayecto pasemos de los valores al turismo de valores, que es el que están tratando de fomentar en este lugar. Un turismo hecho desde los valores, para hacerlos más fuertes y para mostrar a través de la historia, del arte y de la cultura, que la nuestra es una época quizás un poco extraña, una cierta excepción, porque a lo largo de los siglos las personas y las sociedades han vivido con valores, han expresado este hecho mediante una variedad innumerable de manifestaciones culturales, muchas de las cuales hoy afortunadamente podemos contemplar, admirar, incluso estudiar. El turismo religioso es una de las vertientes del turismo más completas e integrales. En él se superponen emociones y vivencias personales con la visión de lo externo, del entorno, las fiestas, las ceremonias, el espacio religioso y la imagen y la reliquia que nos atrae. En los últimos tiempos, la cultura de un turismo sin contenidos ha olvidado la fuerte atracción de los lugares sagrados, dotados de significados intangibles y una dimensión espiritual que sobrepasa la imagen física y artística. En un momento donde las guías y los discursos turísticos solo valoran lo tangible o la belleza de la arquitectura por sus rasgos formales, el turismo religioso ha de marcar su diferencia y su personalidad. No basta con la estética. El turismo religioso ha de profundizar pues en lo que es la iconografía cristiana. Debe explicar las razones espirituales o rituales que justifican la estructura arquitectónica, las narraciones de los retablos y sus símbolos. Por eso es preciso recuperar el significado de los elementos decorativos y el uso del espacio litúrgico. Del mismo modo que es necesario recuperar la música y las voces del templo. Pues en un templo cristiano nada es casual. Los recorridos y cada uno de los rincones tienen un sentido en el marco de una fe y de unos ritos. Por eso la modernización y la adaptación en nuestro tiempo no justifican el olvido. La Veracruz de Caspe, construida por la Orden de San Juan, puede ser un buen ejemplo para contar la razón de ser de una orden de caballería creado para apoyar a los peregrinos de Jerusalén, custodios y defensores de la cruz que alberga. El turismo de valores, el turismo religioso, como todo, pero en definitiva, especialmente este, nos debe ayudar al desarrollo integral de la persona como elemento esencial y clave para afrontar tanto la crisis como los tiempos nuevos que estamos empezando a vivir. Y sobre todo, el turismo religioso y de valores nos debe ayudar a ser mejores, no solo los visitantes, sino los promotores de ese tipo de turismo. Pongo un ejemplo: el cuidado y la atención singular de los discapacitados tiene que saber formar parte de la promoción de ese turismo de valores. Ese turismo para los que los pasan mal, para los que tienen limitaciones. Y ellos serán mejores si
se les ofrecen todas estas cuestiones. Y los que serán mejores, cuando hablen de instalaciones turísticas, son aquellas personas que además piensan en esas personas discapacitadas. E indudablemente es simplemente un ejemplo de cómo poder ser mejores en una actividad como el turismo. El patrimonio cultural y artístico de nuestro país es un testimonio a veces incómodo para los fundamentalistas de ese relativismo, porque hoy no los construimos, porque lo situante el hecho incontrovertible de que su falta de compromiso no constituye sino una nota a pie de página, pero de una grandiosa historia, tejida con los valores que son propios de nuestra cultura y que tiene su centro, se quiera o no, en el Lignum Crucis que hoy podemos venerar aquí en Caspe. Pasemos al tercer tramo de los valores y brevemente a la cruz, a la Vera Cruz. La Vera Cruz expresa el valor fundamental, es lo contrario del relativismo, es la afirmación de una verdad de la que depende todo lo demás, que no acepta relativización alguna. La cruz es la máxima expresión de la verdad, es la máxima expresión de un compromiso, del más importante de todos. Poner la cruz en el centro de la sociedad, hacerla visible y vivible, constituirá para algunos una provocación de primer orden, más aún cuando se la preserva como una reliquia sagrada. Pero el compromiso de raíz que expresa la cruz nos recuerda en sí mismo que siempre habrá quien quiera lavarse las manos, siempre habrá quien esté dispuesto a clavar el primer clavo, pero eso no es motivo para desistir de los compromisos que merecen la pena. Compromiso es, por tanto, una palabra esencial para nosotros hoy, ahora, en la encrucijada histórica en la que nos encontramos, en Europa y en España. No saldremos de esta crisis mientras que no entendamos que la salida pasa por cada uno de nosotros, por nuestra capacidad personal para obligarnos libremente a servir a los valores que necesitamos, para adquirir compromisos profundos, alegres y sinceros. Y en la Vera Cruz encontramos una llamada permanente al compromiso vital, al compromiso a fondo, al tipo de compromiso que nos puede redimir y salvar. Y queridos amigos, el último trayecto es volver a profundizar en la crisis que vivimos. No vivimos tiempos solo de crisis, vivimos tiempos nuevos, tiempos de incertidumbre y de zozobra. No sabemos todavía el tiempo nuevo que vamos a vivir, pero por eso es tan importante que haya certezas permanentes, verdades permanentes en nuestras vidas, porque con seguridad van a ser sin duda el elemento esencial que nos permitirá afrontar los tiempos nuevos que vamos a vivir. No cabe buscar, siempre lo hacemos, y luego me referiré a ello, un único responsable de la crisis, y no cabe tampoco echar balones fuera. Todos somos responsables de la pérdida de fortaleza que a lo largo de estos años ha ido sufriendo el sistema de principios y de valores sobre los que se asentaba nuestro modelo social. A lo largo de los últimos años, yo lo repito siempre, el bienestar en general que hemos disfrutado, la prosperidad económica, nos ha llevado a todos a un exceso de autoconfianza, a una cierta indolencia, a una comodidad colectiva. Los gobiernos, los sistemas financieros, pero también las personas, hemos caído todos en una misma tentación. Cuando hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando nos hemos endeudado más de lo necesario y cuando nos hemos hipotecado más de lo debido, cuando no hemos diferenciado en la economía lo que sí sabemos
diferenciar en un ser vivo, que no es lo mismo crecer que engordar, que crecer es esencialmente equilibrio y engordar desequilibrio. Cuando no hemos sabido mantener un equilibrio indispensable, lo hemos roto por el contrario, entre el bienestar que disfrutamos y el esfuerzo que desarrollamos, estamos hablando no de una crisis económica y financiera. Cuando nos hemos creído que éramos nuevos ricos y cuando nos hemos emborrachado de comodidad y hemos confundido el bienestar con esta borrachera, cuando hemos pensado que merecíamos esta nueva situación, que estaba en nuestra genética, que formaba parte de una herencia y que siempre íbamos a vivir mejor y mejor y mejor. Cuando muchas veces hemos perdido el norte y nos hemos orientado con el todo vale, con tal de que yo vale más dinero y aparentemente yo entonces vivo mejor, estamos hablando de una crisis más profunda que una crisis económica y financiera. Estamos hablando de una crisis de valores, de conciencia, una crisis moral. Como antes decía, todos tenemos la tentación de echar la culpa a todos, a los demás, a los gobiernos, a los economistas, a los políticos. Pero insisto, la culpa está dentro de nosotros mismos. La crisis está dentro de nosotros mismos, forma parte de nuestro ser. Y tenemos que tener muy claro que si la crisis está en la persona hoy, la solución estará en la persona mañana. En ese desarrollo integral de la persona al que antes me he referido. Y solo a través de un cambio de actitudes personales, solo a través de la suma de millones de cambios de actitudes personales, vamos a poder hacer frente a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Pero hay que empezar por uno mismo. Y en este punto yo siempre recordaré una conversación que tenía Teresa de Calcuta con un sacerdote. Cuando el sacerdote le decía a Teresa de Calcuta, le enumeraba los problemas de la Iglesia y hacía una relación de muchos de los problemas que sufría la Iglesia y le alentaba: hay que cambiar muchas instituciones de la Iglesia. Y Teresa de Calcuta le decía: si hay que cambiar, ¿por qué no empezamos primero usted y yo? Y así tendremos la fortaleza moral de animar con tu ejemplo al cambio que todos precisamos. Pues yo creo que exactamente todo esto es lo que nos ha sucedido. Y ha sucedido por dos razones principales. En primer lugar, porque todos, gobiernos, economistas, ciudadanos, abandonamos la verdad como un elemento orientador de nuestras acciones. Se abandonó la política verdad, los políticos nos hicimos esclavos de los sociólogos para ganar las elecciones a través de las encuestas de opinión para repetir lo que la gente quiere escuchar. Y en la economía verdad, porque sin duda hemos vivido un escenario asentado en la mentira. La economía mentira, la economía ficción, sin duda ha presidido las últimas décadas. Lo que pasa es que la mentira tiene más recorrido en la política que en la economía. En la economía ya estamos viviendo el tránsito de la economía mentira a la economía verdad, mientras que todavía en la política muchas veces estamos en el auge, en la cresta de la ola de la mentira, y todavía no sabemos de qué forma y de qué manera la verdad, a sartenazos, se irá imponiendo lamentablemente en Europa, porque la verdad, cuando no se explica por los políticos, llega siempre. Lo que pasa es que con el dicho español, la verdad se impone siempre a sartenazos. Pero por eso, en el trasfondo de esa actitud de abandonar la verdad, es que ha habido otro elemento de fondo al que antes me he referido, que nos ha hecho mucho mal, mucho daño, que es la cultura del todo vale con tal de que yo viva mejor. Porque efectivamente ha calado en nuestra sociedad
peligrosa cultura consistente en el fondo en no creer en nada o en casi nada, en no creer que al mismo tiempo que derechos existen obligaciones, y buscar siempre en la política, en la familia, la cultura del mínimo esfuerzo. Y ello nos ha llevado como sociedad a convencernos, como antes decía, de que el bienestar y la prosperidad que disfrutamos era algo que merecíamos porque sí, que nos venía dado de una manera natural, sin necesidad de ningún esfuerzo ni compromiso, ni responsabilidad, ni sacrificio por nuestra parte, como si el esfuerzo lo hubiesen hecho ya las generaciones anteriores, las mías, cuando tuvieron que abandonar Aguilar del Río Lama o Tarazona para poder abrirse camino en el País Vasco. Y cuando ha llegado la crisis, ha encontrado un perfecto caldo de cultivo para su expansión, porque es una sociedad debilitada, dócil y desarmada a la hora de reaccionar. Y yo suelo decir muchas veces, confirmo la fábula de Esopo y la de Samaniego posteriormente, hemos sido más cigarras indolentes que laboriosas hormigas. Y por eso una corriente que sustituye al muro de Berlín, la tiranía del relativismo, ha llegado. Y quien mejor lo ha explicado es el propio Papa Benedicto XVI. Y yo añadiría una dulce tiranía, porque es cómoda y porque está dentro de nosotros mismos. Por eso es tan importante que entendamos que esto es lo que tenemos que saber combatir. Por eso estos actos siempre son tan importantes, porque el éxito del relativismo al que antes me he referido es primero porque exalta en el extremo la libertad. Las obligaciones no existen. La eliminación de las obligaciones y las responsabilidades se presentan en un bonito envoltorio, como si ampliáramos los nuevos derechos. ¿Te molesta un ser mayor en un momento determinado de tu vida? Inventa un nuevo derecho, el derecho a morir dignamente. Hay un ser, un nasciturus, que vive en el vientre de la madre, pero es una perturbación para la vida de esa mujer o de esa familia o de sus amigos. Un nuevo derecho, el derecho del aborto, pero están al servicio de la comodidad. Es una manipuladora utilización de un lenguaje que esencialmente no abre nuevos y falsos derechos, sino esencialmente trata siempre de suprimir obligaciones. Por eso, ese movimiento, lo que pasa es que es muy evanescente, no tiene una ideología concreta, está en todas y tiene una capacidad enorme de penetración en todos nosotros. Es transversal y por eso es tan importante que entendamos y comprendamos que ese es el adversario principal que hoy tenemos. Mañana posiblemente será también el extremismo como reacción a ese exagerado relativismo, y algunos los tendremos que combatir a ambos al mismo tiempo. El relativismo, no creer en nada; el extremismo, colocarte en el extremo para aprovechar y rentabilizar una situación. Por eso es lo que yo fundamentalmente venía a decir, que lo que significa la Veracruz, lo que significa el compromiso, lo que significa la historia del compromiso de Caspe, lo que significa esencialmente ese turismo, no nos hablamos, tenemos que utilizar ese término, de valores o religiosos, marca el camino correcto. Porque nos falta compromiso. Y aquí en Caspe, donde convergen el testimonio de un compromiso histórico y el esfuerzo de un proyecto de futuro, y el testimonio sobre todo sagrado del compromiso por antonomasia, del compromiso de la Veracruz, creo que es un buen lugar para hacer un llamamiento, para recuperar nuestra capacidad para comprometernos de verdad con la verdad, para comprometernos en serio con los valores que lo merecen,
para que situemos de nuevo en el centro de nuestra vida privada y de nuestra vida pública el compromiso vital que necesitamos para dar la vuelta a la situación, para salir de la crisis, para afrontar los tiempos nuevos que estamos empezando a vivir. Y por eso tenemos que saber encontrar esencialmente la fortaleza del valor de la verdad en la política y en la economía. Hay una frase, y con ello voy terminando, que explica muy bien el debate cultural que estamos viviendo y que lo expresó el presidente Obama el mes de noviembre de hace 3 años, cuando dijo que la libertad os hará verdaderos. Esa es la mejor expresión del relativismo que hoy vivimos, y en el fondo trata de sustituir y reemplazar el dicho evangélico: la libertad os hará libres. Fijaros cuánto se parecen. Fijaros que una es la más maravillosa de las verdades, la verdad os hará libres, y la otra es la mayor de las mentiras, la libertad os hará verdaderos. Ese es el debate cultural en el que estamos, es el debate antropológico en el que estamos, ese es el debate de la verdad al que asistimos. Y por eso yo termino diciendo, y me parece que Caspe es un buen lugar para hacerlo, el compromiso de Caspe fue la expresión de la verdad, que yo lo repito también siempre al final de mis intervenciones. Yo he aprendido muy pocas cosas en la política, pero muy pocas, pero algunas he aprendido, y algunas relacionadas con la verdad. Y yo siempre digo que decir la verdad una vez en tu casa, en tu ciudad, en tu nación es muy fácil. Lo hacemos todos. Decir muchas veces la verdad es o te deja exhausto, es agotador. Ahora, decir siempre la verdad, eso es el Calvario, eso es la Vera Cruz, eso es el Lignum Crucis. Pues bien, ese, sin embargo, es el camino. En la política, en la economía, en nuestra vida, tenemos que saber abrazar la fortaleza del valor de la verdad. Y ojalá que abrazando el valor de la verdad, además sepamos en esta región reencontrar esas rutas, ese turismo de valores que tanto necesitan nuestros queridos aragoneses. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ha sido para mí una intervención magistral. Claro que vamos a aprender de lo que ha dicho, y me va a permitir que le haga entrega de esta réplica para que nunca olvide que ha estado en Caspe por esta insignia que es la Vera Cruz. Gracias.